Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un universo de pasiones ocultas, miradas robadas y sentimientos que desafían todas las reglas. Hoy vamos a explorar un romance que, créanme, los dejará completamente sin aliento. Un romance que florece en la clandestinidad, donde cada encuentro es una batalla contra el destino y cada beso, una declaración de guerra contra las convenciones. Hablaremos de Serkan y Özge, una pareja que, desde el primer momento, supo que su amor sería un camino lleno de obstáculos, pero que aún así, decidieron arriesgarlo todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre series turcas, dramas coreanos, novelas latinoamericanas y, en general, todo aquello que nos haga suspirar, reír y llorar a mares. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparen sus pañuelos y adentrémonos en la tormentosa historia de Serkan y Özge. Imaginen la escena: Estambul, una ciudad vibrante y llena de vida. Una metrópolis donde la modernidad se entrelaza con la tradición, donde los minaretes se alzan junto a los rascacielos, y donde el eco de la historia resuena en cada callejón. Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre serio, responsable y comprometido con su trabajo. Su vida está planeada al detalle, cada paso calculado, sin espacio para sorpresas ni desviaciones. Él personifica la ambición y el control, habiendo construido un imperio arquitectónico con su propio esfuerzo y determinación. Su despacho es un reflejo de su personalidad, minimalista, impecable, dominado por líneas rectas y colores neutros. Cada detalle, desde la disposición de los planos hasta la elección del mobiliario, ha sido cuidadosamente considerado para proyectar una imagen de perfección y profesionalismo. Özge Demir, por otro lado, es una joven alegre, espontánea y con un espíritu libre que contagia a todos los que la rodean. Trabaja como florista, rodeada de belleza y color, en una pequeña tienda escondida en un barrio pintoresco de la ciudad. Su floristería es un oasis de alegría y vitalidad, un lugar donde los aromas embriagadores y los colores vibrantes se combinan para crear un ambiente mágico. Su sueño es viajar por el mundo y conocer nuevas culturas, explorar lugares remotos y sumergirse en tradiciones diferentes. Su alma inquieta anhela la aventura y la libertad, escapar de la rutina y descubrir los secretos que el mundo tiene para ofrecer. Para ella, la vida es un lienzo en blanco esperando ser llenado con experiencias únicas e inolvidables. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada. Un error, una confusión, un simple encuentro casual que, sin embargo, lo cambiará todo. Serkan necesita flores para un evento importante, la inauguración de un nuevo rascacielos diseñado por su empresa, un proyecto que ha consumido meses de arduo trabajo y que representa la culminación de sus esfuerzos. Özge es la encargada de prepararlo todo. Un pedido urgente, un cliente exigente y una oportunidad para demostrar su talento y creatividad. Desde el primer momento, la atracción es innegable, una chispa que salta entre ellos y que los deja sin aliento. Sus miradas se cruzan, sus cuerpos se rozan accidentalmente, y una corriente eléctrica recorre sus venas. Sienten una conexión inexplicable, una fuerza magnética que los atrae irresistiblemente el uno hacia el otro. Pero aquí es donde empieza el drama, mis queridos amigos. Serkan está comprometido. Está a punto de casarse con Selin Atakan, una mujer de su mismo círculo social, una mujer que encaja perfectamente en la imagen que él ha construido para sí mismo. Selin es elegante, sofisticada y pertenece a una de las familias más influyentes de Estambul. Su matrimonio es una alianza estratégica, una unión que consolidará la posición social y económica de Serkan. Una mujer que, en teoría, le garantiza un futuro estable y seguro, una vida llena de comodidades y reconocimientos. Su relación es más un acuerdo comercial que una conexión emocional, un pacto basado en la conveniencia y la ambición. Özge, por su parte, no encaja en ese mundo. Es diferente, es auténtica, es libre. Y eso es precisamente lo que atrae a Serkan, lo que lo desestabiliza y lo hace cuestionarse todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la vida. Ella representa todo lo que él no es: espontaneidad, alegría, pasión por vivir. Su presencia irrumpe en su vida como un torbellino, desordenando sus planes y sacudiendo sus cimientos. Özge lo hace sentir vivo, lo despierta de su letargo y lo invita a explorar nuevas emociones y sensaciones. A pesar de las circunstancias, Serkan y Özge no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro.
Empiezan a verse a escondidas en secreto en cafés discretos y parques solitarios, conscientes de que su relación es un error, una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Pero la pasión es demasiado fuerte, la conexión entre ellos es demasiado intensa como para ignorarla. Cada encuentro se convierte en una necesidad, una escapada de la realidad, un refugio donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Cada encuentro es una aventura, un desafío a las normas, una pequeña rebelión contra el destino. Se aman en silencio, se besan a escondidas, se prometen un futuro que saben que quizás nunca llegará. Sus conversaciones son profundas y significativas, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus anhelos más profundos. Se descubren el uno al otro, revelando sus vulnerabilidades y fortaleciendo su conexión. Se apoyan mutuamente, se inspiran y se motivan a ser mejores personas. Su amor se convierte en un oasis en medio del desierto, una fuente de esperanza y alegría en un mundo lleno de complicaciones. Pero por supuesto, los secretos no duran para siempre. La prometida de Serkan empieza a sospechar, a notar su cambio de humor, su nerviosismo y su distancia emocional. Selin es una mujer inteligente y perspicaz, acostumbrada a conseguir lo que quiere. No está dispuesta a perder a Serkan sin luchar. Sus amigos y familiares empiezan a notar el cambio en su comportamiento, su falta de concentración en el trabajo, su obsesión por estar siempre ocupado. La presión aumenta, la tensión se hace insoportable. El círculo se cierra alrededor de ellos, amenazando con revelar su secreto y destruir sus vidas. Serkan se encuentra en una encrucijada. Debe elegir entre la vida que siempre ha deseado, una vida segura y predecible, llena de lujos y reconocimientos, y la pasión que siente por Özge, una pasión que lo consume por dentro y que lo hace sentir vivo como nunca antes. Es una decisión desgarradora, una lucha interna entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón. Se debate entre la lealtad a su familia y a su prometida, y la necesidad de seguir sus propios sentimientos, sin importar las consecuencias. Özge, por su parte, está dispuesta a renunciar a todo por Serkan. Está dispuesta a enfrentarse a su familia, a sus amigos, a la sociedad entera si es necesario. Pero no quiere hacerle daño, no quiere obligarlo a elegir entre ella y su futuro. Su amor es incondicional, desinteresado y sincero. Prefiere verlo feliz, aunque sea con otra persona, antes que causarle sufrimiento. Está dispuesta a alejarse de su vida, a desaparecer de su camino, si eso es lo que él necesita para encontrar la paz y la felicidad. La historia de Serkan y Özge está llena de momentos de tensión, de drama, de pasión y de dolor. Es una historia que nos habla del amor prohibido, de los obstáculos que a veces nos pone el destino, de la dificultad de seguir nuestros corazones cuando las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Cada capítulo está cargado de emociones intensas, de giros inesperados y de momentos que nos mantienen al borde del asiento. Pero también es una historia de esperanza, de superación y de la fuerza del amor verdadero. Porque a pesar de todo, Serkan y Özge nunca se rinden. Luchan por su amor contra viento y marea, convencidos de que vale la pena arriesgarlo todo por la persona que aman. Su amor se convierte en un faro de luz en la oscuridad, una guía que los ayuda a superar los obstáculos y a enfrentar los desafíos que se presentan en su camino. ¿Qué pasará al final? ¿Podrán Serkan y Özge superar todos los obstáculos y vivir su amor libremente? ¿Lograrán romper las barreras sociales y desafiar las convenciones? ¿O se verán obligados a renunciar a su felicidad por el bien de los demás? ¿Será el amor suficiente para vencer todas las adversidades? Eso, amigos míos, tendrán que descubrirlo ustedes mismos. No quiero arruinarles el final, pero les aseguro que el desenlace los sorprenderá y los dejará pensando durante mucho tiempo. Esta historia, como muchas otras que exploramos aquí, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos. ¿Alguna vez hemos tenido que elegir entre el deber y el querer? ¿Alguna vez hemos tenido que renunciar a algo importante por el bien de los demás? ¿Hemos tenido el coraje de seguir nuestros corazones, a pesar de las consecuencias? Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado en una situación similar. Y es en esos momentos cuando debemos ser valientes y seguir nuestros corazones, aunque eso signifique desafiar las normas y enfrentarnos a las consecuencias. Debemos recordar que la vida es demasiado corta para vivirla siguiendo las expectativas de los demás. Debemos ser fieles a nosotros mismos y luchar por lo que realmente nos importa. En resumen, la historia de Serkan y Özge es un torbellino de emociones,
un recordatorio de que el amor verdadero a menudo se encuentra en los lugares menos esperados y que a veces vale la pena luchar por él sin importar los obstáculos. Nos enseña que la pasión puede ser una fuerza poderosa, capaz de desafiar convenciones y romper barreras, pero también que las decisiones difíciles son inevitables en el camino hacia la felicidad. Es una historia que nos dejará pensando en el poder del amor y en la importancia de seguir nuestros corazones, sin importar las consecuencias. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Gracias por acompañarme en este viaje a través del amor prohibido y las pasiones ocultas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Serkan debería arriesgarlo todo por Ozge? ¿O creen que debería seguir el camino que ya tenía trazado? ¿Alguna vez han vivido una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece este tipo de contenido. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia y que, por supuesto, se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán mucho más contenido sobre series turcas, dramas coreanos y todo lo que nos haga suspirar y soñar. No se pierdan mis próximos vídeos, que estarán llenos de sorpresas y emociones. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. No olviden seguir soñando y creyendo en el poder del amor.